Bienvenida, bienvenido a este nuevo Deep Dive. Hoy nos metemos de lleno en un pasaje muy visual, ¿verdad? Del Antiguo Testamento, es el capítulo 4 del libro de Josué. Y tenemos un devocional que analiza el significado de un monumento muy concreto. La misión hoy es entender por qué. ¿Por qué se les pide a los israelitas justo, después de cruzar el Jordán, que fue un milagro en sí mismo, recoger 12 piedras y, apilarlas? ¿Qué sentido tenía eso? Solo un recuerdo. Vamos a ver qué dice la fuente. La pregunta central que plantea el material es justamente esa. ¿Por qué Dios les pidió construir ese monumento de piedras? Y la respuesta más directa que da el texto, según nuestra fuente, es que las piedras debían ser como una señal. Usa una palabra hebrea muy específica, ot. Exacto, ot. Y es interesante, porque fíjate, según la fuente, esta palabra en hebreo tiene sus matices. No es simplemente señal y ya está. Puede referirse a actos divinos muy potentes, casi como una demostración, ¿no? Piensa en las plagas de Egipto, que en Éxodo o Deuteronomio se llaman ot. Pero, y esto es clave para Josué 4, también puede ser un símbolo, algo que apunta a una realidad más profunda que representa, digamos, una verdad o un pacto. Entiendo. Como el arco iris después del diluvio, ¿no? Que la fuente lo cita de Génesis, o la sangre en las puertas en Pascua en Éxodo, son señales que, no son el milagro en sí, pero lo recuerdan o lo simbolizan. Vale. Entonces, en este caso, de las 12 piedras, ¿hacia dónde va la fuente? ¿Es más milagro o más símbolo? Pues la fuente las define más bien con otra palabra hebrea, zicarón, que normalmente traducimos como monumento conmemorativo o memorial. Y esta palabra viene de una raíz, zacar, que significa recordar. Ajá, recordar. Pero aquí es donde la fuente mete un matiz que me parece fundamental. Sugiere que no es un recuerdo pasivo, ¿sabes? No es solo decir, sí, aquel día cruzamos el Jordán. ¿Va por ahí? Precisamente, ese recordar hebreo, zakar, muchas veces implica más que solo traer algo a la mente. Implica un recuerdo que te mueve a la acción, a la reflexión, a responder. La fuente señala que era bastante común en el Antiguo Testamento esto de crear memoriales físicos o hacer rituales que de forma intencionada provocasen preguntas, sobre todo en las generaciones futuras. Era como una pedagogía activa. En lugar de esperar que el milagro se repitiese sin más, Dios establece, según este análisis, estos recordatorios permanentes. Tiene mucho sentido. Como si el monumento fuera un catalizador para hablar, para transmitir la fe. Y eso conecta perfecto con la pregunta que el propio texto de Josué dice que harían los niños. ¿Qué significan estas piedras para vosotros? Ese para vosotros es la clave, ¿no? Totalmente. La fuente subraya mucho esa dimensión personal. No es solo qué pasó aquí hace tiempo, sino qué significa esto para ti hoy. Cada generación, tenía el reto de hacer suyo el significado de ese evento original. El devocional insiste mucho en que la fe en un Dios que actúa, que hace maravillas, se mantiene viva, pues no solo contando las historias, sino redescubriendo personalmente por qué son relevantes esos actos del pasado para uno mismo. Y ahí la fuente hace una distinción que me parece importante. Entre vivir las tradiciones bíblicas fielmente, o sea, manteniendo vivo su porqué, y caer en lo que llama un tradicionalismo de una religión muerta. Repetir ritos sin pillarles el sentido ni el valor. Exacto. La fe, tal como la presenta la fuente, basándose en la Biblia, tiene que ser personal, interiorizada. Nadie puede creer por otro. El memorial, las piedras en este caso, son una ayuda para ese proceso. Un proceso personal de conectar con la historia y, con Dios. Lo que nos lleva a la segunda gran reflexión que propone el material que estamos viendo. Si esto es así, si se trata de un recuerdo activo y personal, entonces, ¿qué tipo de recuerdos espirituales son los que de verdad deberíamos guardar? ¿Como testimonio personal de lo que Dios ha hecho? Pues la respuesta que ofrece la fuente va en la misma línea, claro. Dice que guardamos o deberíamos guardar aquellos recuerdos, esas experiencias o comprensiones que nos ayudan a entender y hacer nuestro personalmente el significado de los actos poderosos del Señor, ya sea en nuestra propia vida o en la historia de la fe. Son esos recuerdos vivos, por así decirlo, los que mantienen la fe. Vibrante. Y la diferencian de una simple costumbre heredada, pero quizá vacía.
Serían como nuestro zícaron personal, ¿entiendes? Entonces, resumiendo un poco, esas 12 piedras del Jordán, según esta lectura, eran mucho más que un montón de rocas puestas ahí. Eran, podríamos decir, una tecnología de la memoria, una herramienta pedagógica pensada para provocar preguntas, para personalizar la fe y para transmitirla de una forma viva, de generación en generación. Exactamente. Eran como un puente, ¿no? Entre ese pasado milagroso y el presente personal de cada israelita, de cada generación. Y esto, claro, nos deja pensando, a ver, si este énfasis en el recuerdo activo, en la internalización personal, es tan importante, ¿cómo podríamos mirar nuestras propias tradiciones hoy? O nuestros rituales? ¿Cómo podrían servir, quizá no como sustitutos de la experiencia, claro, sino como catalizadores, como esas piedras, para ayudarnos a redescubrir y reactivar su significado profundo, el que es relevante para nosotros hoy?